bien, vamos a empezar con, solo quiero repasar cuáles son los pasos. Recuerda usted que estas son 8 decisiones sanadoras y Salen está diciendo cuáles son las primeras. La primera es reconozca su necesidad, decídase por la realidad. El primer paso es, sí, yo tengo necesidad, mi vida es ingobernable y necesito a Dios. Lo segundo es busque ayuda, esa es la decisión de la esperanza. Dios, necesito que tú me ayudes, es acercarse a buscar ayuda en un ministerio tipo Celebremos la Vida o en un Alcohólicos Anónimos, un ministerio así. Número 3, renuncie al control. Decídase al compromiso. Sí, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y ahora estamos estudiando la decisión número 4, que es limpie su vida. Decídase por el orden. Eso es lo que nos tiene ahora, y en el paso de limpia su vida estamos deshaciéndonos de la culpa. Así como cuando vamos al closet y vamos a limpiar la vida. ¿Saben qué es una de las cosas que más me cuesta a mí ustedes? Limpiar mi closet de ropa por la cual pagué dinero y yo tengo que reconocer, esa camisa no me quedó bien, ese pantalón no me quedó bien y pagué dinero por eso y ahora lo tengo que sacar porque no me lo estoy poniendo, y eso a mí me duele, hermanos, porque pagué dinero por eso o me lo regalaron y digo, esta persona pagó dinero por esto y ahora lo tengo que regalar. Eso a mí me cuesta, pero no sé qué le cuesta a usted. Y también, entonces, de ese sentido también la culpa. Agarramos la culpa como si fuera una camisa valiosa y decimos, me has acompañado por años. Culpa. Cuando era delgado me acompañabas. Exactamente. Culpa. Has estado conmigo por muchos años y ahora te tengo que tirar. Pero es conveniente deshacernos de la culpa. Y ahora vamos a ver a alguien que también se tuvo que deshacer de la culpa, y es nuestro amigo Jonás. ¿Recuerda usted? El profeta Jonás, Dios lo envió a Nínive a predicar, pero él no quiso ir a Nínive, toma un boleto, se va al lado contrario, que era Tarsis, o lo que hoy conocemos como España, y no llegó muy lejos. A las pocas millas, Dios lo detiene, hay una tormenta, y él reconoce, señores, a los del barco, esta tormenta es por mi causa. Y entonces le preguntan, ¿y qué debemos hacer contigo? Él dice, láncenme del barco. Los marineros fingen demencia y dicen, ¿cómo así? ¿Cómo te vamos a tirar? Y finalmente lo tiran, y Dios tenía preparado para él un gran pez para que se lo tragara, y ahí él tiene un retiro de 3 días en donde se puede deshacer de la culpa con una oración maravillosa, y eso es lo que vamos a entender en el próximo capítulo, Jonás capítulo 3. Después de esta cortina la leemos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y lo último que sabemos de Jonás es que acaba de ser vomitado por el gran pez, y esta historia continúa así. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y, conforme a la palabra del Señor, fue a Nínive. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, caminó de un día y en su predicación decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Y cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que, por mandato suyo y de sus altos personajes, se proclamara en Nínive este decreto. Ningún hombre ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja, debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Muy bien, entonces vemos acá, yo me equivoqué al introducir este pasaje, no es el arrepentimiento de Jonás, sino es el arrepentimiento de Nínive. Y tenemos aquí una de las historias maravillosas de arrepentimiento y de la misericordia de Dios.
cómo Dios tiene misericordia de esta ciudad malvada y cuando nosotros nos arrepentimos, Dios tiene misericordia de nosotros y Él puede borrar nuestra culpa y Él puede tomar el juicio que nosotros merecíamos y Él lo puede pagar en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es maravillosa la misericordia del Señor y por eso dice la palabra que Dios es tardo, lento para la ira y grande en misericordia. Dios no es un Dios que esté anhelando traer el castigo para nosotros. Dios es lento para la ira. Eso quiere decir que todavía envía mensajes a nosotros diciendo, hey, arrepiéntete. Y si nosotros obedecemos y nos arrepentimos, Él puede postergar, Él puede evitar ese castigo y Él mismo bajó en la persona de Jesucristo para pagar ese juicio. Y sucede esto históricamente. Antes del sacrificio de Jesucristo, Dios esperaba para cargar en Jesucristo el castigo que nosotros merecíamos. Ahora, los que hemos nacido después del sacrificio de Jesucristo, Dios carga en el pasado, en Jesucristo, nuestras maldades. Y es por eso que nosotros podemos ser libres de culpa porque en Jesús Dios descarga el castigo que nuestras maldades merecían. Y eso es lo maravilloso de la misericordia de Dios. Dios no simplemente se hace el desentendido de nuestras maldades. Él paga nuestras maldades. Él mismo las lleva en la cruz del Calvario. Y qué lindo, justo como empieza, porque dice que está intentando nuevamente llegar a los ninivitas. El Señor, a pesar de la necedad de Jonás, dice que por segunda vez Dios le da palabra para los ninivitas. Y a mí me conmovía esto porque es intentando buscar de nuevo a los ninivitas el Señor a través de su profeta. Y aunque él haya sido necio, Dios vuelve a buscar esa comunión con ellos. Y quizás en este programa sea nuevamente, tal vez hemos escuchado con anterioridad ese mensaje del Señor para nuestra vida y no hemos escuchado, pero quizás hoy este programa sea el Señor rebuscando llegar a nuestro corazón y diciendo, bueno, voy a utilizar este programa para darte este mensaje. Y qué lindo saber que de esa manera nos ama el Señor, dándonos una segunda oportunidad para escuchar lo que Él tiene para nosotros hoy. Y tal vez quizás viendo que Dios es misericordioso, pero en esta oportunidad me llamó mucho la atención lo que hizo el rey de Nínive. Es decir, muchas veces nosotros decimos, sí me arrepentí, en mi cabeza, ni siquiera lo expresé, solo, sí, hay que arrepentirse, ¿verdad? Y cuando vemos las acciones que hizo el rey, estamos hablando que era una ciudad perversa, que le iba a caer juicio severo, y al menos conté 7 acciones de las que hizo el rey. Oigan, lo que hizo el rey, se levantó de su trono. Eso era, yo ya no soy el rey. Es decir, me quito de mi lugar de posición. Se cambió sus vestiduras, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, ayunó, clamó a Dios por perdón y se apartó del mal camino. Es decir, no, muchas veces nosotros el tema del arrepentimiento, que eso es tal vez lo que me llamó más la atención al estar estudiando este pasaje bíblico, es que realmente nosotros tenemos que respaldar nuestras decisiones con acciones y tratar de hacer todo de nuestra parte. Yo creo que si solo leyéndolo no encuentro algo que le hizo falta a este rey, es decir, es que él debería tal vez haber hecho, no, o sea, fue y ahondó e hizo todo lo posible para poder alcanzar esa misericordia de Dios. Y eso me levantó a mí el estándar que a veces solo uno cree que con una oración de unos 10 segundos ya se acabó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir tras esa misericordia de Dios que es infinita, que está disponible, pero que también requiere que haya un cambio en nuestras vidas para poderlo obtener? Y qué genial lo que decís, César, porque justamente la palabra, amigos, dice el que confiesa su pecado y se aparta. O sea, no es solo confiesa el pecado y sigamos atascándonos. El que se confiesa su pecado y se aparta, toma esa decisión. Y quiero dar un poquito de contexto sobre Nínive, amigos, porque a veces decimos, sí, Nínive, no tenemos ni idea de quién es. Imagínense Las Vegas actual, más o menos ese calibre de ciudad es donde es un desastre de ciudad. O sea, es una Sodoma y Gomorra en pequeño. Entonces, cuando uno dice, la verdad es que ese Jonás que no fue, es que le dijeron, mira, vas a ir a lo peorcito de lo peorcito y vas a ir a decirle que todos son unos pecadores y que se tienen que arrepentir. Uno también entiende en su humanidad a Jonás como,
no, hombre, señores, que a mí mándame a un lugar más bonito, como la ciudad de Guatemala, a algo para predicar. Pero entonces esa confrontación, y es poderosísimo. O sea, agarremos una ciudad que está repleta, infestada de pecado, donde no hay quien busque a Dios, y con el mensaje de uno tiene ese efecto de lo que nos está diciendo del rey, ¿verdad? Es algo poderosísimo. ¿Y por qué es eso? Y yo quiero enfatizar en lo radical del cambio que nos exponía César de donde venían, que es la convicción de pecado que nos trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, juicio y justicia, y nos da la autoridad y el poder de lo que decía Ronnie es, 1, nos lo evidencia, 2, nos lo paga, 3, nos da la fuerza para alejarnos. Y esos son los pasos que tenemos que vivir y decir, ok, o sea, primero es, estoy consciente que está mal, ¿verdad? Estoy consciente que está mal. Y a veces uno se puede encauzar porque el enemigo te va a comenzar a bombardear. No, es que tú sos adicto. O sea, tú estás atado a eso de por vida. Ese es el poder de la cruz, ¿verdad? Es decir, no, eso ya fue pagado. Ese comandante ya fue destituido del pecado y tú no tenés por qué vivir eso. Y ahora vamos a vivir en esa santidad de Dios, separado, decir, y esa valentía, porque los 7 pasos que nos compartías, César, que estuvo genial, esa valentía viene de algún lado, no viene solo de la valentía de Él, sino es cuando la voluntad de Él se entrega al Espíritu Santo para poder llevar a cabo eso. Y es lindo, porque entonces tenemos inclusive alguien que nos ayuda, ¿verdad? A decir, vamos, tranquilo, o sea, tú no fuiste diseñado para esto, fuiste diseñado para vivir como hijo e hija de Dios. Yo quisiera brevemente agregar que culturalmente hoy se nos insta incluso a sentir orgullo de la condición actual en la cual nos encontramos, y realmente el Señor en su palabra dice que Él mira de lejos al altivo, pero principalmente porque anhela que nuestra vida sea transformada, y efectivamente el arrepentimiento conlleva transformación por nuestro bien, porque Cristo nos quiere ver en una vida y vida en abundancia, y tenemos que tener mucho cuidado, porque sí, la culpa puede manifestarse, pienso yo, como un, ay, estoy mal, pero a la vez puede ser pero no, yo que necesito cambiar, yo estoy bien como estoy. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque culturalmente no se nos va a motivar a acercarnos a Cristo para cambiar. Más bien va a ser, está bien, y siéntase orgulloso de eso que está. Así es, y ese es el asunto, y ese es lo contracultural del evangelio. Porque como bien dice Lidia, hoy usted va a ver desfiles e invitaciones a decir, usted es así, usted quédese así y siéntase orgulloso de ser pecador. Y el rey de Nínive, gracias César por haber hecho este análisis, y me parece bien, es Jonás capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice, se levantó de su trono y se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio, eso se vistió de tela de costal. Imagínense un rey que se vestía con lo mejor de las telas, se sentó sobre ceniza y proclamó un ayuno, y luego ordenó a todos los hombres que también se vistieran de cilicio, que clamaran a Dios con todas sus fuerzas, es decir, que invocaran a Dios por 3 días, y oiga esto, que se apartaran todos de su mal camino y de la violencia que había en sus manos. Es increíble el nivel de los pasos de arrepentimiento, y me llamaba la atención que cuando Juan el Bautista está bautizando y vio que venían los fariseos a bautizarse, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a venir a bautizarles, a bautizarse? Imagínate qué fuerte, ¿verdad? Generación de víboras, ¿quién les dijo que podían venir a bautizarse? Y les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No crean que solo con bautizarse ustedes van a quedarse libres de pecado. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Como quien dice, vayan ustedes y cambien sus vestidos, hagan ayuno, clamen a Dios con todas sus fuerzas y apártense de su mal camino y la violencia que hay en sus manos. Esto digámoslo a nosotros mismos, no pensemos en otra persona. No esté usted pensando en otra persona, apliquémoslo. Yo lo estoy aplicando a mí mismo, y cada uno de nosotros apliquémoslo. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor un arrepentimiento genuino? Padre bendito, llegamos hoy a pedirte que tú nos permitas hacer frutos dignos de arrepentimiento, que podamos tener un cambio verdadero, genuino, así como tuvo el rey de Nínive, así como tuvo toda esta ciudad, y que tú nos puedas ver con un cambio verdadero, y que no nos escudemos en nuestra religión, en nuestras prácticas religiosas, como lo que percibió Juan el Bautista de los religiosos de su tiempo, que venían tal vez a bautizarse solo como una situación externa, una moda,
sino que tú nos percibas como con una verdadera sinceridad, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Exponemos nuestro corazón a ti, Señor. Que puedas ver en nosotros un verdadero cambio. Hoy queremos deshacernos de la culpa, pero no de forma superficial, sino de manera profunda. Pedirte que quites de nosotros el peso y la carga del pecado. La lleves a la cruz de Jesús y nos permitas caminar a partir de hoy sin culpa, sabiendo que somos libres de eso y que hemos alcanzado tu misericordia. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. 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 Así que el Señor está haciendo milagros en esta mañana, descargándonos de esa culpa, ayudándonos a caminar libres en el nombre del Señor. Vaya con Dios. Y es que recordemos, si Dios nos quita la culpa, también Satanás es el acusador de los creyentes. Apocalipsis 12 dice: ha sido echado fuera el acusador de los creyentes, el cual los acusaba día y noche. Eso va a suceder a futuro. Entonces, ahora Satanás es el acusador de los creyentes, el cual los acusa día y noche. Eso quiere decir que Satanás vive en Twitter. 24/7. En el ex Twitter, por eso se llama ex, porque era Twitter, ¿no? Antes, y ahora se llama ex. No, entonces, Satanás trabaja para acusarlo a usted, y a pesar de que usted ya haya confesado ese pecado, de cuando en cuando Satanás lo va a venir a acusar a usted, porque el negocio del enemigo es que usted se sienta culpable, que se sienta derrotado, porque entonces con ese dolor él le va a decir: entonces anda, échate un trago, entonces vuelve a probar la droga, entonces anda a buscar un alivio, porque si usted se siente culpable va a querer recurrir otra vez a un vicio, a un analgésico sentimental, que son esos vicios. Así que, pero la libertad del Señor viene cuando usted lleva ese dolor a la cruz y dice: ya no necesito ese, entre comillas, analgésico, que era las drogas, que era la pornografía, que era un adulterio, que era el alcohol, que era el tabaco, sino que usted viene a ser libre porque el Señor lo hizo libre del peso y de la culpa del pecado. Así que esa es la buena noticia que tenemos en Cristo Jesús. Así que quisiéramos invitarlo a que descubramos cómo podemos dejar la culpa atrás. Y ayer vimos los efectos negativos de la culpa en nuestra vida. Veamos cómo la culpa destruye nuestra seguridad. Cuando uno se siente culpable, se siente inseguro. Número 2, la culpa también arruina nuestras relaciones, porque entonces tenemos mal relacionamiento con otros. Y número 3, la culpa nos mantiene estancados. Y hoy vamos a ver 5 pasos para alcanzar nuestra libertad sobre la culpa. Veamos aquí en pantalla, los que tenemos acceso a una pantalla, tenemos estos 5 pasos para alcanzar nuestra libertad sobre la culpa. Vamos a ver, y lo vamos a ver en un momentito a detalle. Sin embargo, vemos estos 5 pasos que vamos a estar viendo hoy. Haga un inventario moral personal, acepte la responsabilidad por sus faltas, pida perdón a Dios, admita sus faltas delante de otra persona, acepte el perdón de Dios y perdónese a sí mismo. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, así que ponga usted atención, porque hoy vamos a decirle: culpa, nos vemos, ya no te necesito, y doy paso a una vida de libertad. Así que arrancamos con nuestra presentación. Bienvenido a este programa de libertad. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. Y le invitamos a que pueda anotar, que tenga la tablet a la mano, un lápiz, un cuaderno, porque estos pasos van a ser fundamentales para este proceso de libertad. Y empezamos con el paso 1. Haga un inventario moral personal. Esta es una tarea productiva y satisfactoria, como lo es limpiar y organizar nuestro closet, como platicábamos hace un momento. Cuando limpiamos un closet, sacamos cosas que han estado escondidas por años, porque la idea de limpiarlo era demasiado quizás abrumadora. Sin embargo, cuando decidimos limpiarlo, descubrimos algunos tesoros inesperados, como un vestido que creíamos perdido o algún otro artículo útil que habíamos olvidado. Lo mismo sucede cuando hacemos el inventario de nuestro closet personal.
Tenemos cualquier cantidad de cosas y desórdenes que hemos tratado de ignorar. Descubrimos cosas muy buenas de nosotros que habíamos olvidado. Cuando por fin dedicamos tiempo a hacer un inventario moral personal, nuestra vida puede ser transformada. Veamos por medio del siguiente acrónimo los elementos constitutivos para entender cómo funciona un inventario moral. Tenemos la M, en pantalla les va a aparecer a los que tienen acceso a la televisión, pero la M de moral dice, medite sobre su vida el tiempo que sea necesario. La O, opte por abrir sin reserva su corazón y su mente. R, ríndase sin temor a la gracia de Dios. A, analice su pasado con franqueza. Y L, liste tanto las buenas como las malas decisiones y sucesos en su vida. Para hacer nuestro inventario moral debemos buscar un tiempo a solas, sin interrupción, para meditar, sin afanarnos. Después abrazamos nuestro corazón y nuestra mente a Dios y dejamos que Él nos revele lo que necesitamos ver de nosotros. A medida que empecemos a ver la verdad sobre nosotros, debemos rendirnos a la gracia de Dios sabiendo que Él nos perdona sin importar qué descubramos en nuestro closet. ¿Y por qué es importante anotar o por qué les decía que tengan a la mano un lápiz y papel? Porque a continuación debemos escribir nuestro inventario. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque cuando escribimos tenemos que ser específicos. Los pensamientos se desenredan cuando pasan de los labios o de la mente al papel. Decir simplemente, Dios, he arruinado mi vida, no es muy específico ni útil. Necesitamos ser más claros y por eso tenemos que escribir cada pensamiento de nuestro inventario. Cuando yo puse por escrito mi inventario moral, nos dice el autor, logré ver por primera vez cómo con los años mis malas decisiones hirieron a las personas más importantes de mi vida. Realmente fue un momento de claridad total. Entendí el daño que causé con la bebida a mi familia y allegados. Aunque fue doloroso, el resultado final valió la pena. Mi pasado dejó de ser un secreto y pude continuar mi aventura de sanidad para restaurar las relaciones que había afectado. Eso es un momento complicado, hacer un inventario moral y llegar a ver y a ser honesto y decir, estas acciones, este vicio, en mi caso, sarcasmo está dañando a los míos y tengo que dejar de ser sarcástico, tengo que dejar de pensar que esto no hace daño a nadie y saber que estoy dañando a otras personas. No sé cómo les ha ido. Sí, personalmente meditando y tomándonos el tiempo. Es que realmente es tomarse el tiempo de sentarse, escribir, meditar uno en su corazón y analizar. A mí el Señor me redarguyó de pecado en un momento diciéndome, has estado haciendo acuerdos con el enemigo en 3 áreas. Personalmente fue en el área profesional, en el área ministerial y en el área relacional. Y cuando yo escribí, yo no olvido esas 3 áreas y las menciono porque las vivo recordando para rendir constantemente estos temas que el Señor me revela. Y diariamente ir y tomar este tiempo y decir, Señor, necesitamos trabajar en esto para soltar esta culpa y ha sido muy retador, pero a la vez muy liberador. He vivido muchas cosas lindas a partir de tomar ese tiempo de liberarme de esa culpa en esas áreas. Y quiero contar una breve anécdota con lo que estás mencionando. En cierta oportunidad estaba conversando con un cliente de la oficina y me invitó a su casa. El tema es que llegamos a su casa y entra uno a la sala, pero no había sala. Y me dice, mira, sentémonos en el comedor porque no tengo sala en este momento. Bueno, no tiene sala, no pregunté más. Y en la conversación sale la conversación y me dicen, nosotros siempre habíamos querido cambiar nuestra sala por una sala nueva. Pero como teníamos la sala antigua, nunca la cambiábamos. Entonces tomamos la decisión con mi esposa que si queríamos realmente poder hacer ese cambio, primero teníamos que sacar la sala que ya no servía para nuestra casa. Y la sacamos. Es decir, no tenemos todavía la nueva sala, pero había que hacer espacio para la nueva sala. Y para mí fue un gran aprendizaje, porque muchas veces nosotros queremos tener la misericordia de Dios, queremos tener bendiciones para nuestra vida, pero no hemos hecho espacio. Y ese espacio es lo que nos está restando la culpa, que no nos permite recibir la plena y completa bendición y favor de Dios, porque muchas veces nosotros no queremos dejar esa sala a un lado y dar permiso para que vengan las bendiciones nuevas a nuestra vida. Y en esa imagen que nos comentabas, César,
¿Cómo hacer ese inventario? ¿Qué es lo que tengo que sacar? ¿Verdad? ¿Será la sala? ¿Será el comedor? ¿Será la cocina? ¿Será la casa entera? y tal vez tips prácticos que nos puedan servir a ustedes. Uno es, creo que es hacer un autodiagnóstico uno mismo. Dos, como bien decía David en sus oraciones, Señor, muéstrame aún aquellas cosas que yo mismo no estoy consciente. Señor, revélame. Y es tener esa vulnerabilidad de decir, Señor, yo voy a revelar todo ante ti. Tres, que a veces no es tan popular, pero si está casado, pregúntele a su cónyuge. Mira, ¿qué ves tú en mí? O sea, créame que le va a sacar su... Ah, sí. ¿Estás seguro, Rafa? Hay que poner un disclaimer con lo que dijiste. En el amor del Señor. En el amor del Señor. Partiendo de la base que estás con una persona que se ama, ¿verdad? Igual te va a llover. Igual te va a llover. Pero es tan poderoso, ¿verdad? Porque es la persona que más acceso va a tener. Y otra de las metodologías que se usaban era igual preguntarle, independiente de tu edad, a tus papás. Mira, papá, ¿qué has visto en mí? Mira, mijo, es que esto sí lo mejoraste, pero esto se ha permanecido. Y entonces, el objetivo no es machacarte, sino decir, ok, todo esto, y es lindo ustedes, porque uno cuando termina ese ejercicio, la verdad que es una listona, y uno así como, no me siento muy especial. Y cuando uno recibe ese sello que dice, todo esto fue pagado, ¡pum! O sea, se libera esa culpa que ya no está en ti, porque fue pagado. Yo no tengo las consecuencias de eso. Amén. ¿Qué les parece si seguimos entonces con el paso número 2 que nos pone el autor de acepte la responsabilidad por sus faltas? Aceptar con honradez nuestra responsabilidad no es fácil, pero Dios nos ha creado con la capacidad de vernos tal como somos. Para aceptar nuestra responsabilidad por nuestras faltas, debemos, en primer lugar, ser radicalmente honestos. Nuestra sanidad comienza cuando somos radicalmente honestos para decir, yo tengo un problema. No podemos seguir diciendo, si tan solo pudiera cambiar de cónyuge, de amigos, de trabajo, de ciudad, entonces todo estaría bien. El problema de esta mentalidad es que no importa dónde uno vaya, uno va a estar ahí siempre. Sí, totalmente. Y creo que lo siguiente es muy retador, personalmente es muy retador, y es el punto 2, no se justifique. No podemos seguir diciendo, esto pasó hace mucho tiempo o todo el mundo lo hace. Necesitamos encarar la verdad de lo que somos y hacemos. La gracia de Dios puede cambiarnos, no importa cuál sea la verdad. No necesitamos restarle importancia a nuestras acciones diciendo, es que no es gran cosa. Si no fuera gran cosa, ¿por qué lo recordamos tanto tiempo después? Y la número 3 es alguna que quizás también hacemos, que es no culpe a los demás. Culpamos a los demás diciendo, más que todo fue culpa de ellos. Aunque eso puede ser cierto, somos responsables ante Dios por la parte que sea nuestra responsabilidad. Ya es hora de erguirnos y aceptar nuestra parte en los problemas de nuestra vida. El número 4 es no se engañe. Necesitamos admitir en qué nos equivocamos. Si realmente queremos dejar de vivir derrotados, tenemos que dejar de engañarnos. Dios nos ayudará cuando le pidamos. Qué especial es esto y tenemos que, por eso es un inventario moral, enfrentarnos con nosotros mismos. Pero el autor hace una nota especial acá y nos dice, si usted ha sufrido un abuso físico o sexual en su infancia o en su vida adulta, quiero que sepa cuánto lamento su sufrimiento. Para mí es imposible reconocer el dolor que tal abuso le causó, pero quiero que sepa lo siguiente, que me identifico con su aflicción. Y cuando empiece a escribir su lista de las cosas malas que ha pasado en su vida, ponga la palabra inocente en el abuso que le hicieron. Y es que realmente ninguna parte del pecado cometido contra usted fue su culpa. Renunciamos a la mentira de que el abuso fue nuestra culpa, pero asumamos responsabilidad por el daño que haya podido causar a otros como resultado de nuestras reacciones a ese abuso del pasado. ¿No cree que ya llegó la hora de enfrentarse a su culpa para que pueda seguir adelante con su vida? Nosotros creemos que sí. Este es el momento de empezar a cambiar. Entonces veamos una gráfica que nos tiene producción aquí con el resumen de estas 4 cosas que hemos visto en relación alimentario moral. No sé si producción la podemos poner, por favor, nuevamente. Aquí estamos. Tenemos que ser honestos, no justificarnos, no culpar a los demás y no engañarnos. Para aceptar la responsabilidad de nuestras faltas debemos ser honestos, no justificarnos, no culpar a los demás y no engañarnos. Esas son las 4 cosas. Y dice el autor en esta nota,
Si usted recibió un abuso, ya sea físico, golpes, a veces antes los papás lo educaban a uno muy fuertemente, o tal vez un abuso sexual, usted no tuvo la culpa de eso. Pero ¿sabe que sí debemos reconocer la culpa? De si a raíz de eso nosotros hemos causado daño a otros, eso sí tenemos que reconocer la culpa. No somos culpables de lo que nos hicieron, pero sí tenemos que aceptar la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si tengo un carácter irritable y no me aguanta medio mundo, pero decimos, sí, es que lo que pasa es que así me educaron a mí. Muy bien, yo no tengo la culpa de cómo me educaron, pero sí tengo que asumir la responsabilidad del carácter desenfrenado que estoy teniendo. Tengo que ir y decirle, Padre, cámbiame, no puedo seguir repitiendo ese patrón. Señor, transfórmame. Ahí sí tengo que asumir la responsabilidad. Y otra versión de esto es cuando hemos tenido en los retiros estos tiempos con Dios, cuando le pedimos, Señor, muéstrame qué quieres hablarme, qué acuerdo he hecho con el enemigo, como bien decía Lidia. Y cuando uno está delante de Dios, quiero decirles que cuando alguien me ha confrontado con alguna situación personal, a veces yo tiendo a defenderme y digo, no, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. Pero cuando Dios le dice algo a uno, uno no tiene argumento. Cuando el Espíritu Santo te dice, hey, tú has estado en... Uno solo puede decir, Señor, tienes razón. ¿Qué te voy a decir a ti? Si dice la palabra y todas las cosas están desnudas delante de Él. Y uno solo tiene que decir, sí, Señor, ¿y ahora qué puedo hacer? Pero lo lindo es que cuando el Señor nos muestra nuestra realidad, también, como decía Rafa, nos trae la sanidad. Y el Señor nos trae la afirmación de cómo nos ve Él. Él nos trae la solución con su nuevo nombre, con su identidad, de cómo nos ve Él, y Él sana nuestra herida. Así que es maravilloso presentarnos a hacer delante del Señor este inventario moral, porque también, así como nosotros le decimos, Señor, ¿cuál ha sido mi problema? Le podemos preguntar, ¿y qué piensas tú, Señor, de mí? Y entonces de una vez viene la sanidad. Cuando yo hice una situación similar, le pregunté, Señor, ¿qué me quieres hablar? Y el Señor me dijo, ¿te importa más lo que la gente piensa de ti que lo que yo pienso de ti? ¿Y sabe cuál era uno de mis problemas? Es que yo había sido tan acusado y estaba tan dolido de que, como soy pastor, de que mi papá recibió un sueldo de parte de la iglesia y ese sueldo venía de parte de las ofrendas de la gente, que yo cargaba un carro viejo, apaleado, sucio, parecía pocillo de loco. Pero ¿sabe qué era lo peor? Que yo estaba feliz con cargar un carro así. Porque entonces, en mi acuerdo con el enemigo, cuando la gente viera ese carro viejo y feo y sucio, iban a decir, ala, miren, él sí es una persona que no abusa de las ofrendas de la iglesia. Ese era mi paradigma. Así me tenía el enemigo hundido en una mentira. Cuando el Señor me cambia ese paradigma, inmediatamente me fui a comprar un... No, cuando el Señor me cambia ese paradigma, entonces me dice, a partir de hoy, primero lo que pienso yo y después lo que piensa la gente. Entonces así me curó el Señor esa herida. Y eso es lo que el Señor va a hacer. Cuando tú te presentes delante de Él, de una vez te va a dar la sanidad a ese problema de culpa que has tenido. Señor, y entonces, ¿cómo curo esa herida? Y Él te da ese pensamiento lindo que viene de Dios, que va a sustituir ese pensamiento satánico que te ha tenido en dolor. Así es. No sé si alguien quiere agregar algo. Tal vez solo el ¿Sí? Salmo 34:18, que el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Y es que este puede ser un proceso doloroso porque no es lindo que el Señor lo confronte a uno. Sin embargo, el Señor está ahí, listo y presto para acompañar este proceso. No, y con la historia que nos contaba César, amigos, es que no hay forma de tener tu sala de sueños si no te deshaces del anterior. O sea, no es posible. No pueden convivir, no caben. No caben las dos. Y lo que nos pasa con lo que decía Ronnie, no puede convivir esa falsa identidad, esos pecados morales con tu nueva identidad. No pueden convivir. De hecho, la palabra lo dice. Porque nueva criatura, las cosas viejas pasaron ya, aquí todas son hechas nuevas. Pues que ya pasó y aquí comienza la renovación y vivir en esa plenitud con el Señor. Así que la verdad que estamos muy emocionados por la liberación que vamos a recibir hoy en el Señor. Muy bien. ¿Qué tal si oramos y nos encomendamos en la mano del Señor? Digamos, Padre, hoy nos disponemos a hacer ese inventario moral. Hoy mismo, esta semana, vamos a tomarnos un tiempo para ir delante de ti y preguntarte qué debo poner en ese inventario moral.
Y cada vez que tú nos muestres algo, preguntarte, ¿y qué dices tú de mi vida, Señor? ¿Qué dices tú de ese abuso que recibí? ¿Qué dices tú de esas malas palabras que salen y hieren a los míos, a mis empleados, a mis compañeros? ¿Qué dices tú de ese mal carácter, de ese alcoholismo, ¿Qué dices tú de esas cosas, Padre? Sáname a medida que tú me vas mostrando esas cosas. Estoy en tus manos. Ayúdame, Señor. En tu nombre. Amén. Vaya con Dios. El enemigo cíclicamente viene a querer acusarnos. Y otra cosa interesante es que nosotros que hemos sido perdonados debemos tratar a otras personas como perdonadas. Sabiendo que nosotros hemos sido perdonados, tratamos a otras personas igualmente como perdonadas. No andamos nosotros también diciendo, ay, viene aquel que hizo aquella cosa y para toda la vida, etiquetando a la gente como, mira, ahí viene aquel que hizo tal cosa, ¿verdad? Vino aquel que hacía tal cosa. Nosotros ya no tratamos a la gente así porque nosotros sabemos que Dios nos perdonó y tratamos a las personas como perdonadas. Yo tengo justo un testimonio con eso. Una vez el Señor me puso en el corazón, Lidia, ¿a ti te gusta que yo defienda tu honra? Y yo, sí, Señor, por supuesto. Entonces, ¿tú por qué violentas la honra de otros? Y, sí, tienes razón, Señor, perdón. Y definitivamente ver con ojos de misericordia y gracia como el Señor nos ha visto. No, qué impresionante ustedes. Y solo quería complementar con lo que están diciendo ambos. El pasaje, cuando Jesús está hablando del perdón, ¿verdad? Pero cuando se ofenden, mira, entonces vas a confrontarlos, si no llevas testigos, si no llevas a la iglesia. Y ese pensamiento que nos decía Ronnie ahorita, amigos, que sale Pedro y dice, pero ¿qué pasa si me ofenden a mí? O sea, si a mí me ofendieron, ¿cuántas veces habría de perdonarlo? Dice, hasta 7, así como, ¿cuál es el límite? Porque tampoco, o sea, si hay un límite para tratar de restaurar, hay un límite para mi perdón. Y es donde Jesús dice, no, estás a 70 veces 7 y le hace toda la parábola del rey a que le debía un siervo y luego le debía otro poquito. Dice, nuestro perdón hacia los demás, o sea, y hacia nosotros mismos viene del perdón mismo de Dios. De ahí es donde sale esa fuerza, porque a veces uno puede tener esa ofensa contra alguien, contra uno mismo. Y a mí me pasaba, yo pasé un buen rato no perdonándome a mí por lo que hacía. Vergonzosamente lo digo, y una de las partes siendo ateo es me gustaba confrontar a los cristianos, pero bombardearlos de preguntas hasta que dijeran, es mentira lo que creo. Y me avergüenzo, pero esa vergüenza se apoderó de mí durante muchísimo tiempo. Es decir, yo no soy digno entonces ni siquiera de hablar de Dios ni nada por todo lo malo que hacía. Wow. Y el Señor me lleva el perdón a ti mismo, hacia los demás, viene del mío. Y si yo te perdoné, o sea, y es esa conciencia de la palabra que hace Jesús, dice, mira, si te perdonaron 10 millones, podés perdonar 100, porque te perdonaron 10 millones. De ahí es donde va a salir tus recursos del recurso del perdón de Dios, perdona a los demás y andamos con misericordia. Ahora ustedes, yo quería compartirles muy breve, no me compartieron aquí uno de la audiencia, pero yo me recuerdo hace algunos meses, ustedes, estoy en un evento social, una persona cercana a mí que vivió así desde joven conmigo, me dice, no, es que vos sos un hipócrita. Ahora siendo pastor y no sé qué, yo te conozco, yo sé realmente quién sos. Y se pasó como una media hora contando un montón de anécdotas de lo que habíamos vivido. Y unas personas me dicen, ¿y vos qué no te vas a defender? Y solo, la verdad que tenía esa paz en el espíritu que le dije, es que es verdad, pero de todo fui perdonado. Y miren ustedes, y fue un momento donde la conversación se giró de ser un juicio contra mí a poder hablar de la misericordia de Dios. Y eso es lo que nos trae, dar libertad en nosotros y libertad a los demás. Tal vez solo quiero añadir con el tema de la culpa, que lo puedo ver en una imagen como que es una planta. Y realmente nosotros cuando a veces queremos enfrentar el tema de la culpa, es que vemos esa planta y la cortamos a nivel de tierra. ¿Y qué vuelve a suceder? Vuelve otra vez a crecer y ahí vuelve a estar. Cuando nosotros tratamos de hacer un cambio radical empresarial o un cambio radical en la buena gestión de los recursos financieros, hay un proceso que es reconocer que hay un problema, pero tan bueno como eso es ver qué causó el problema, para ya luego encontrar una solución y un plan de acción. Muchas veces nos enfocamos solo en el problema y realmente deberíamos profundizar un poco más y ver qué fue lo que causó el problema. Es decir, ya no solo voy a cortar la planta de la culpa, sino voy a escarbar con la ayuda de Dios que me diga qué es lo que tengo que quitar, pero sacarlo de raíz. Porque si no, de lo contrario, solo estamos teniendo algo temporal que no va a ocasionar algo a largo plazo. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensarnos y algo con lo que leíamos con la historia del rey de Nínive.
él no solo se quitó sus vestiduras, se puso en silencio, hubo un cambio. Él dijo, esto me lo ocasionó el haberme apartado de Dios, el haber traído violencia, el haber hecho muchas cosas que no eran correctas. Entonces no solo era un maquillaje, sino realmente estaba agarrando desde raíz. Así que le animo que cuando usted haga este inventario moral que le estamos animando a hacer, no solo qué es lo que siente culpa, sino qué fue aquello que causó esa culpa, porque entonces vamos a poder realmente atacar ese problema desde adentro. Bien, es un tremendo tema y solo quiero hacer un comentario más en relación a tratar a otras personas. Ahí vamos a tener que hacerlo en oración y por eso tenemos que depender del Señor en oración. ¿Por qué? Porque tratamos a una persona y no sabemos si tiene una verdadera relación con Dios y ya pidió perdón y es una nueva criatura, o si realmente está fingiendo su comportamiento. Por ejemplo, alguien sale de prisión y tuvo un verdadero arrepentimiento y se encontró con el Señor, merece una nueva oportunidad. O tal vez no ha tenido un verdadero arrepentimiento y solo cumplió su condena, pero no está arrepentido. ¿Qué hacemos? Tenemos que llegar delante del Señor y decir, Padre, ¿qué hago? Porque he hablado con personas que han salido de prisión y dice, pastor, como tengo mis antecedentes manchados, nadie me da trabajo. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Necesita una nueva oportunidad? Sí, pero ¿ha cambiado o no? Bueno, ¿cuál fue el delito? ¿Verdad? Esa es otra cosa, pero tenemos que ahí pedirle al Señor, Padre, ayúdame. Y dentro de la iglesia es igual. No todo el que existe en la iglesia está buscando sinceramente a Dios. Tenemos que ahí pedirle, Padre, ayúdame. ¿Cómo ves tú a esta persona? ¿Puedo confiar en él o en ella? Sí o no. Gran tema. Tenemos que llevar cada relación delante del Señor. Bueno, vamos a continuar. Entonces, está alegre el tema de esta mañana. Lidia, ayúdanos en el siguiente paso, por favor. Es el paso número 3. Así es, y vamos a ver en pantalla una gráfica donde nos recuerda estos 5 pasos que hemos estado hablando para alcanzar nuestra libertad sobre la culpa. Haga un inventario moral personal, acepte la responsabilidad por sus faltas y vamos entonces con pida perdón a Dios. Y decimos, y dice el autor en este libro, si confesamos nuestros pecados, nos recuerda este pasaje. Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. No se puede encontrar una promesa mejor que esta. Si lo confesamos abierta y llanamente, Dios va a perdonarnos. Y es que la base del perdón, escuche esto, es el carácter de Dios. Otra vez, la base del perdón es el carácter de Dios. No existe un pecado tan severo que Dios no lo pueda perdonar. Y qué impresionante esto, amigos. La verdad que es tan emocionante decir es que no hay pecado lo suficientemente grande para alejarme del amor de Dios. Y un concepto que me ha fascinado es ese concepto infinito de la misericordia de Dios, ¿verdad? O sea, es decir, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios por medio de lo que has hecho. Y eso es lo que nos da es la confianza de venir. O sea, hablábamos de ese listado que puede ser duro hacer, pero pues, de ahí viene la confianza de que vas a entregarlo a alguien que de hecho ya los pagó y te ha dicho que te va a perdonar. Regresamos con lo que decía César, ¿verdad, amigos? El que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Y es, tal vez, depende del humor en que amanezca el Señor, ¿verdad? Así como, no, él es un Dios perfecto, un Dios continuo, donde dice, ok, yo puedo venir, yo puedo poner mis cargas sobre Él porque Él ya las pagó. Y pareciera sencillo el pedir perdón a Dios, pero marca la diferencia, porque como bien decía Lidia al principio, vivimos en una cultura donde la gente ya no se quiere arrepentir. No, yo estoy haciendo esto ¿y qué? Si Dios conociera mi causa, estaría haciendo lo mismo. Yo odio porque lo que me hicieron y yo tengo esta conducta sexual porque así soy y yo lo quiero hacer. Yo robo porque soy pobre. Y ¿saben hasta qué nos hemos encontrado? Es que él roba porque es pobre y entonces no le digan nada. Cuidado, nosotros justificamos el pecado. Nosotros tenemos que, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, pedir perdón al Señor y apartarnos, como decimos. Pero ese paso es sencillo, corto, pero fundamental en este aspecto del inventario moral. Paso número 4. Vamos al número 4, que es admita sus faltas a otra persona. Dios nos dice que es indispensable compartir nuestro inventario moral con otra persona, admitiendo nuestras faltas unos a otros. ¿Por qué no podemos simplemente admitir nuestras faltas a Dios? ¿Por qué debemos involucrar a otra persona? Porque la raíz de nuestros problemas está en las relaciones personales.
nos mentimos unos a otros, nos mentimos unos a otros, nos engañamos y somos deshonestos unos con otros, porque nos hemos vuelto más aislados que nunca en la historia. Cuando acatamos la instrucción de Dios de confesar nuestras faltas unos a otros, cuando nos sinceramos con otra persona, un sentimiento inesperado y maravilloso de libertad invade nuestra vida. Empezamos a darnos cuenta que toda la gente tiene problemas y muchos tienen los mismos problemas que nosotros. Es terapéutico admitir nuestras faltas a otra persona. Es el método de Dios para liberarnos. Tal vez ya está considerando la posibilidad de compartir su inventario personal con alguien más y se pregunte, ¿a quién se lo contaré y qué le voy a decir? Contestemos estas interrogantes ahora mismo. ¿A quién contárselo? Aquí la idea no es salir a difundir sus pecados a todo el mundo. No, compartir esto con la persona equivocada podría causar grandes problemas. No es algo que se haga de forma indiscriminada e irresponsable. Usted necesita encontrar una persona de confianza con quien compartir su inventario moral. Y aquí nos van algunas sugerencias que nos pueden ayudar a encontrar a la persona correcta. Debe ser alguien de confianza, madura, que conozca al Señor, que valore y entienda el proceso de sanación y transformación. ¿Y qué debe decirle a esta persona? Manifiéstese claramente que necesita compartir la lista de su inventario moral que va a hacer hoy o esta semana. Sea específico. El secreto que más quiere esconder es el primero que necesita revelar. La revelación del secreto más doloroso le brindará su mayor sanación. Así es como experimentará la gracia abundante de Dios para ser libre. ¿Cuándo debe iniciar el proceso? Esta pregunta tiene una sola respuesta. Tan pronto como sea posible. No lo deje para después. Dios está esperando para liberarlo de su pasado. Tome esta decisión sanadora ahora mismo, que Dios va a bendecirle y va a protegerle. Muy bien, así que esto de confesarnos las faltas unos a otros es terapéutico, amigos. El Señor en su palabra dice, confesaos vuestras faltas los unos a otros para que seáis sanados. Porque yo puedo confesar mis pecados delante de Dios y seguir enlodado. Pero cuando llego con alguien y le digo, hey, quiero contarte esto, ora por mí, eso tiene un efecto terapéutico, sanador delante de Dios. ¿Por qué? Porque salgo de la barrera del secreto. Es increíble, ustedes, cuando uno lo hace con otra persona y no tiene necesariamente que ser un pastor, puede ser una persona de confianza. Por eso es lindo asistir a una iglesia donde uno desarrolla relaciones, porque ahí uno puede encontrar personas con las cuales uno pueda confesar sus faltas. Así que no me voy a extender mucho en esto, pero yo he encontrado ese alivio de poder confesar mis faltas con otras personas y siente uno como algo sucedió en el mundo espiritual cuando uno lo confiesa con otra persona. Y muy breve, amigos, solo para decirles el pecado pierde su poder cuando sale a luz, ¿verdad? Porque cuando uno se lo mantiene y se lo carcome, ahí se hace ese revoltijo. Pasemos al paso número 5, que es acepte el perdón de Dios y perdónese a sí mismo. Todos hemos hecho cosas por las cuales necesitamos el perdón de Dios. Todos hemos pecado, tomado malas decisiones y tenemos heridas, complejos y malos hábitos en diferentes áreas. Por lo tanto, todos necesitamos del perdón de Dios. La pregunta es, ¿qué sucede en realidad cuando Dios nos perdona? ¿Cómo funciona eso del perdón? Primero, debemos saber que Dios perdona instantáneamente. Él no espera. Tan pronto como pedimos perdón sinceramente y con arrepentimiento, somos perdonados. Dios nunca nos pone a esperar. Segundo, Dios perdona gratuita y completamente. Él nos quita los pecados de forma gratuita. Es un regalo de Dios por medio de Jesús. El perdón de Dios no es por etapas ni parcial, es completo. Él borra nuestro pecado. Y es maravilloso vivir sin sentirnos condenados, vivir sabiendo que Dios nos ama a pesar de todas nuestras faltas. Lo único que falta ahora es poner todo esto en práctica. Hágalo por medio de las siguientes 3 acciones. 1. Ore. Enfrentar el pasado y ser honesto de nuestra culpa no es fácil. Va a necesitar la ayuda de Dios para dar cada paso correspondiente a esta decisión. La oración es la mejor manera de recibir el poder de nuestro Señor. Número 2. Póngalo por escrito. Haga un inventario personal. Tome una hoja de papel en blanco y divídala en 5 columnas. Aquí tenemos en la pantalla un ejemplo de cómo se podrían ver esas columnas. Así es, y ahí puede escribir entonces en la primera columna
Escriba el nombre de la persona u objeto hacia el cual siente resentimiento o temor. Empiece por los recuerdos más viejos que tenga. Columna número 2. En esta columna describa las acciones específicas de la persona que le hizo daño. Número 3. En la tercera columna, escriba en esta columna cómo afectó su vida esta acción específica, tanto en el pasado como en el presente. En la columna número 4, describa aquí cómo fueron afectadas sus necesidades básicas a nivel social. Ha sufrido por relaciones rotas, calumnias o chismes. En lo físico, si su seguridad personal corrió peligro, si enfrentó penurias económicas. Y en lo sexual, si ha sido víctima de relaciones abusivas. Y por último, en la columna número 5, determine con honradez y escriba cualquier pecado o herida por la que es responsable. Pídale a Dios que le muestre el papel que usted jugó en cada situación. Una vez terminado esta tabla, vamos con el paso número 3, que es compártalo con alguien. Después de haber escrito algunas verdades difíciles, ahora es tiempo de compartir esas verdades en voz alta con su amigo de confianza. Repase las 5 columnas que escribió y compártalo todo. Tómese su tiempo y tenga el valor de hablar de cada columna en su lista. Recuerde que al decir todas estas palabras en voz alta, desenreda los pensamientos que hay en su cabeza, le da una forma específica y le capacita para enfrentarlos de manera productiva. Cuando haya compartido estos 5 tópicos, dedique unos minutos con su persona de confianza para orar y darle gracias a Dios por su perdón completo y déjese llenar por la paz de Dios en su corazón mientras usted continúa en el camino hacia la sanidad y libertad. Wow. Así que hemos leído esta parte de la limpieza que tiene que ver cómo nos deshacemos de la culpa. Recuerda que esa es la edición número 4, cómo me limpio, y ese es el inventario moral. Y ese inventario moral tiene que ver con cómo nos deshacemos de la culpa, porque recuérdese, ese vicio, esa mala práctica es un anestésico emocional para ese peso, ese pecado que usted lleva. ¿Y cómo nos deshacemos de esto? Haciendo este inventario moral que tiene que ver con hacer esta lista. Si lo podemos poner, por favor, producción, los pasos que hemos visto hoy para hacer este inventario moral, se los voy a agradecer para que la audiencia lo pueda repasar junto con nosotros. Porque a medida que hacemos este inventario moral y llevamos esto delante del Señor, nos puede ayudar muchísimo. Bueno, producción, creo que no lo tenemos a la mano, pero recordemos el inventario personal. Aquí están las 5 columnas. Anotamos la persona, la causa que tuvo en nosotros, el efecto, el daño y la parte nuestra. Pero si podemos poner los 5 pasos que vimos, por favor, del inventario moral. Eso, 5 pasos para alcanzar nuestra libertad sobre la culpa. 1, haga un inventario moral personal. Número 2, acepte la responsabilidad por sus faltas. 3, pida perdón al Señor, que dijimos que esa es la parte central de esto. Número 4, admita sus faltas a otra persona. Y número 5, acepte el perdón de Dios y perdónese a sí mismo. Que hagamos una breve oración y digámosle: Señor, hoy te pedimos que tú nos ayudes a apartar un tiempo para hacer este inventario moral y así descargarnos de esa culpa, poner nuestra fe en ti, Señor, y aceptar tu perdón a nuestra vida. Y de esa manera podamos quitar ese peso, esa carga de la culpa, y que podamos recibir tu perdón y caminar livianos, como nos dice Hebreos capítulo 12, despojarnos del peso del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sabemos que tú nos vas a ayudar para esto, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, estamos en la recta final de nuestro programa y Lidia tiene para nosotros el versículo del día. Sí, vamos a estar recordando este contenido, pero acompañado de este versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto en 1 de Juan 1:19, un hermoso regalo gratuito de parte de Dios para nuestras vidas. Y el tiempo se nos ha terminado y solo queremos hoy invitarlo a que se tome de la mano del Señor para el resto del día y desearle con todo nuestro corazón: no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con ustedes. Bendiciones.